Imagina por un instante que algo tan cotidiano como beber agua pudiera estar influyendo silenciosamente en tu energía, en tu claridad mental y en la forma en que tu cuerpo regula el azúcar en sangre. Cada día, millones de personas ignoran que una leve deshidratación puede alterar procesos metabólicos fundamentales, generando cambios casi invisibles, pero profundamente significativos en su bienestar. En este viaje de comprensión científica y reflexión inspirada en la visión del Dr. Ramón Gómez, nos adentramos en un territorio donde la hidratación deja de ser un simple hábito para convertirse en un pilar esencial del equilibrio humano. Pero lo más inquietante no es lo evidente, sino aquello que sucede en silencio, cuando el cuerpo comienza a conservar agua como si se tratara de un tesoro escaso, provocando un efecto dominó que afecta directamente a la concentración de glucosa en sangre. La historia que estás a punto de descubrir revela cómo una simple falta de agua puede desencadenar una cadena de respuestas biológicas que muchos subestiman, incluso cuando los síntomas parecen leves o pasajeros. En ese contexto, el organismo humano actúa como un sistema altamente sensible, donde cada variación en los niveles de hidratación puede modificar la manera en que la insulina responde a la glucosa circulante. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante comienza cuando observamos que el cuerpo no siempre emite señales claras, sino que puede ocultar desequilibrios durante horas, incluso días, antes de que se manifiesten consecuencias visibles. En ese punto crítico, se abre una pregunta esencial. ¿Estamos realmente bebiendo la cantidad de agua que nuestro metabolismo necesita para funcionar de manera óptima? ¿O simplemente sobrevivimos en un estado de equilibrio frágil? Porque en la aparente normalidad de la vida diaria se esconde un detalle que pocos relacionan con la glucosa. La concentración plasmática puede aumentar no solo por lo que comemos, sino también por lo que dejamos de beber. Y es aquí donde la perspectiva del Dr. Ramón Gómez adquiere una relevancia profunda, al recordarnos que el equilibrio metabólico no depende únicamente de factores externos evidentes, sino también de mecanismos internos sutiles que regulan la homeostasis con una precisión extraordinaria. En ese sentido, la deshidratación leve se convierte en un factor silencioso pero determinante, capaz de alterar la viscosidad de la sangre y modificar la respuesta de la insulina sin que la persona lo perciba de forma inmediata. De hecho, en medio de este proceso casi imperceptible, puede aparecer una sensación de fatiga inexplicable, una mente más lenta y un cuerpo que parece perder su armonía natural. En este punto de la narración, surge una inquietud inevitable. ¿Y si aquello que atribuimos al estrés, al cansancio o a la edad estuviera en realidad relacionado con algo tan básico como el agua que bebemos, o más bien con la ausencia de ella, y sus efectos ocultos sobre el equilibrio glucémico del organismo, que aún no comprendemos del todo en su complejidad biológica, en un delicado equilibrio que define la salud metabólica contemporánea, observado desde la ciencia moderna, silenciosamente? En ese punto de comprensión más profunda, el cuerpo humano revela una sofisticación que pocas veces se valora en su justa medida, porque la relación entre la hidratación y la glucosa no es lineal ni simple, sino un entramado dinámico donde intervienen los riñones, el sistema hormonal y la propia capacidad de adaptación celular ante los cambios del entorno interno. Cuando la ingesta de agua disminuye, el organismo entra en un estado de alerta silenciosa, intentando preservar cada gota disponible, y en ese esfuerzo por mantener la estabilidad interna, la sangre se vuelve ligeramente más concentrada, lo que puede elevar de forma indirecta los niveles de glucosa medidos en circulación. Este fenómeno, aunque sutil, tiene implicaciones profundas en la sensibilidad a la insulina, ya que las células pueden responder de manera menos eficiente cuando el equilibrio hídrico no es óptimo. Y es precisamente en este punto donde la observación científica del Dr. Ramón Gómez adquiere un valor revelador, al subrayar que la homeostasis metabólica depende tanto de factores visibles como de variables invisibles que actúan de forma constante en segundo plano. Sin embargo, lo que pocos imaginan es que el cuerpo, en su intento de compensación, puede activar mecanismos que confunden aún más la interpretación de los niveles reales de glucosa, generando una especie de ilusión fisiológica que oculta la raíz del problema. En este escenario, los riñones desempeñan un papel crucial, filtrando la sangre y regulando la excreción de glucosa. Pero cuando la hidratación es insuficiente, su capacidad de trabajo se ve comprometida, alterando el delicado equilibrio entre eliminación y retención. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado, porque lo que parece un simple hábito diario empieza a mostrarse como un factor determinante en la estabilidad metabólica general del organismo.
La sensación de sed, muchas veces ignorada o confundida con otras necesidades, se convierte en una señal tardía de un proceso que ya lleva horas desarrollándose en silencio. El cuerpo, mientras tanto, continúa adaptándose, pero cada adaptación tiene un coste invisible que se acumula con el tiempo, afectando la energía, la concentración y la forma en que se procesan los nutrientes. En medio de este proceso, surge una pregunta inquietante que rara vez se formula con suficiente profundidad. ¿Hasta qué punto nuestros niveles de glucosa reflejan realmente lo que está ocurriendo en nuestro metabolismo? ¿Y hasta qué punto son simplemente el resultado de un estado de hidratación inadecuado que distorsiona la realidad biológica? Y justo cuando parece que todo puede explicarse con mecanismos conocidos, aparece una capa más compleja, casi oculta, donde la interacción entre agua, sales minerales y transporte celular redefine lo que entendemos por equilibrio interno, dejando abierta la posibilidad de que pequeños cambios diarios estén moldeando silenciosamente nuestra salud sin que nos demos cuenta y preparando el terreno para consecuencias que solo se manifiestan cuando el sistema ya ha superado su umbral de adaptación natural. Y es precisamente cuando profundizamos en esta red invisible de procesos biológicos, cuando emerge la verdadera dimensión del problema, porque la deshidratación leve no actúa como un evento aislado, sino como una condición progresiva que puede pasar desapercibida durante largos periodos de tiempo, alterando de forma silenciosa la forma en que el cuerpo gestiona la glucosa y distribuye la energía disponible. En este punto, la reflexión inspirada en el Dr. Ramón Gómez nos invita a observar el metabolismo, no como un sistema rígido, sino como un equilibrio vivo, constantemente influenciado por pequeños cambios que, sumados, pueden redefinir por completo el estado de salud de una persona. Sin embargo, lo más impactante no es lo que ya sabemos, sino lo que aún permanece oculto bajo la superficie de la rutina diaria, donde el organismo continúa trabajando sin descanso para compensar cada desviación del equilibrio ideal. Y es aquí donde comienza a revelarse un aspecto inquietante. A medida que la hidratación disminuye, incluso de forma ligera, el cuerpo puede interpretar esta señal como un estrés interno, activando respuestas hormonales que elevan la liberación de glucosa en sangre como mecanismo de defensa energético. Este proceso, aunque natural, puede convertirse en un círculo silencioso en el que la falta de agua alimenta una mayor inestabilidad metabólica, y esa inestabilidad, a su vez, dificulta aún más la correcta regulación de la glucosa. En medio de esta compleja interacción, los síntomas no siempre son evidentes, pero el cuerpo empieza a enviar señales sutiles que muchas veces se confunden con el ritmo acelerado de la vida moderna, como una fatiga persistente, una sensación de niebla mental o una falta de rendimiento físico que no tiene una causa aparente. Y sin embargo, lo más desconcertante ocurre cuando todo parece estar bajo control, cuando la persona cree estar sana, mientras en su interior el equilibrio hídrico continúa deteriorándose lentamente sin generar alarmas claras. Es en este instante donde la narrativa se vuelve más profunda, porque comprender esta relación exige abandonar la idea simplista de que la salud depende únicamente de factores visibles, y aceptar que existen mecanismos ocultos que determinan nuestro bienestar desde niveles mucho más sutiles. De hecho, si seguimos esta línea de observación, descubrimos que la hidratación adecuada no solo facilita el transporte de nutrientes, sino que también optimiza la respuesta de la insulina, mejora la función renal y estabiliza la concentración de glucosa de una manera que muchas veces se subestima en la práctica cotidiana. Pero el verdadero punto de inflexión llega cuando nos damos cuenta de que ignorar este equilibrio durante años puede llevar a una acumulación de pequeños desequilibrios que, aunque no sean dramáticos de forma inmediata, sí pueden influir en la evolución metabólica a largo plazo. Y en este escenario, la advertencia no es alarmista, sino profundamente reflexiva. El cuerpo humano no olvida, solo compensa, hasta que llega un momento en el que ya no puede sostener el esfuerzo sin mostrar consecuencias más evidentes. Por eso, al integrar la visión del Dr. Ramón Gómez en este análisis, comprendemos que la prevención no comienza en el tratamiento, sino en la conciencia diaria de hábitos tan simples como beber agua de forma suficiente y constante. Y cuando esta comprensión se asienta, surge una última revelación que deja una huella profunda en la mente, porque incluso ahora, mientras lees estas palabras, tu propio equilibrio interno podría estar ajustándose en silencio, esperando a que decidas si escuchas las señales antes de que se conviertan en una necesidad urgente y evidente para tu salud futura. If you are benefiting from our topics,
Please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.